Quiero contarte acerca de una experiencia que tuvo mi mamá hace un tiempo. No diré nombres, ya que hay temas muy delicados y preferiría mantener todo en anonimato por ahora. Para dar un contexto, mi mamá vive con mi padrastro en la casa que era de su abuela. Esta falleció hace algunos años y ellos se quedaron viviendo ahí junto a la mamá de él. Mi madre siempre ha sido una mujer muy susceptible a lo paranormal. Este dato es muy importante. En un tiempo cuando vivía en la casa de mi padrastro en el año 2012 más o menos, mi mamá solía ver a una mujer vagar por el living de la casa. Según vio, era una mujer joven de unos 20 y tantos años aproximadamente. No recuerdo si lograba verle el rostro. Cuando se levantaba para ir al baño a eso de las 2 de la madrugada, dicha mujer la esperaba y la miraba para luego desaparecer. Esto dejaba muy asustada a mi mamá, ya que no entendía qué estaba pasando. En una ocasión, se despertó cerca de las 3 de la mañana y vio a la mujer mirándola desde la puerta de la pieza. Estuvo así algunos minutos y desapareció como si nada. Pasó el tiempo y en el año 2022 mi mamá me cuenta que esta mujer volvió a aparecer. La veía en algunos sectores de la casa con más regularidad y llegó a tal punto de que empezó a soñar con ella. Decía que aquella joven la llamaba desesperadamente pidiendo ayuda, diciendo que alguien había acabado con su vida. Una noche le preguntó en qué podía ayudarla y unos días después, esta joven se le presentó en otro sueño, dando a conocer su apellido y en qué trabajaba su familia. Al principio, cuando me contó sobre esto, me costó creerle porque sonaba todo muy de película, pero ella con su curiosidad investigó y logró dar con el paradero de una pequeña empresa, una fábrica de ollas en algún lugar de Argentina, y por lo que averiguó, pertenecía a la familia de la muchacha. Vuelve a pasar el tiempo y ya en el año 2023, mi mamá se hallaba ordenando unas cosas que eran de la abuela de mi padrastro, y entre tantos objetos, encontró un libro de brujería. Le contó a una familiar de parte de él sobre esto y ella le dijo que esa señora muchos años atrás practicaba la brujería y que incluso en alguna ocasión una mujer recurrió a ella para que le ayudara a abortar, ya que ese bebé le traería problemas con su marido. Pero debido a un mal manejo del remedio que le dio, la mujer terminó falleciendo. Esto dejó impactada a mi mamá y por consecuencia a mí. En esa misma conversación se reveló algo peor. Así que lo siguiente que contaré es algo muy delicado y por favor pido discreción. Aquí quiero dar un contexto aparte. Mi padrastro tiene un tío con el cual se distanció porque el sujeto es un tipo un tanto peligroso. Cuando la abuela aún vivía, este sujeto quiso envenenarla para poder quedarse con la casa, pero cuando supo que estaba a nombre de mi padrastro, amenazó con incendiarla. La señora le contó a mi mamá que cuando era más joven, este tipo salía a escondidas con una mujer. Estuvieron juntos un tiempo, pero un día salieron y la joven desapareció. La buscaron por todas partes, pero no volvieron a saber de ella. La verdad no sé cómo se supo, pero resulta que este tipo acabó con la vida de esta joven, y la abuela de mi padrastro lo encubrió. Según dicen, la enterraron bajo el piso de la cocina de la casa donde están viviendo actualmente. Estamos a la espera de que se hagan algunos arreglos en la casa y comprobar si todo es verdad. O tal vez solo sea algún rumor más. De todas maneras, ante cualquier información, te estaré enviando otro correo. Que tengas muy buenas noches. Hola Enzo, me llamo Jorge y espero que te encuentres muy bien. Acabo de ver los primeros 17 minutos del directo de Audios Paranormales número 195 y al fin me dio el coraje para contarte lo que me pasó. Yo vivía en una casa apareada en La Pintana, con mi hermana, mamá, hermano y papá. En el año 2019 aproximadamente estábamos acostados los tres en la pieza, cada uno en su cama. Mi hermana en la parte superior de un camarote, mi hermano en la parte de abajo y yo en una cama de una plaza. A eso de las 3 de la mañana siento que me lanzan una almohada, que claramente me despierta. Cuando alumbré, vi a mi hermana desde el camarote llorando. Me levanté para encender la luz y avisarle a mis padres. Ella nos dijo llorando que una mujer estaba sentada a mi lado acariciándome el pelo. Todos en ese momento la ignoramos, indicando que solamente estaba soñando. Nos dijo que gritaba y gritaba, pero nadie la escuchó. Unos meses después falleció mi abuelo ya por la vejez y empezaron a suceder una serie de anomalías. Se encendía la televisión en ciertos canales de fútbol que a él le gustaban. Se cambiaban solo los canales o se apagaba la tele. Todos decíamos, mi tata nos vino a ver nuevamente. Pero en el fondo no daba miedo, se sentía su presencia. Luego de una semana pasando de esa anomalía, resulta que ya no se sentía la presencia de mi tata, sino de algo más oscuro. Algo que encendía las luces del living y las apagaba. Encendía la televisión y se apagaba. No le dije a mi madre y lo dejé pasar. Unos días después no ocurrió nada, hasta que se acabó la tranquilidad para mí. Tenía justo arriba de mi escritorio un espejo, el cual siempre me hacía sentir observado, ya que veía una sombra pasar de vez en cuando.
Me encontraba realizando un trabajo con una amiga y mandándonos audios. En el momento que me envió un audio, paré la música y quedó todo en completo silencio. Me pongo a escuchar y al final del audio escucho una risa burlona de una mujer. Se me puso todo el cuerpo frío y en mi mente dije, fue el audio que ella me mandó, sabiendo que no era la risa de ella. Lo volví a escuchar y no existía tal risa en el audio. Dado eso, me dio mucho miedo y me fui a acostar. Tenía tanto miedo que dejé las luces del living encendidas y subí corriendo las escaleras. Luego, justo a las 3 de la mañana, porque lo recuerdo como si fuese ayer, comenzó a dolerme el estómago, demasiado fuerte, por lo que tuve que ir al baño. Cuando me encuentro ahí, con los ojos entre medio cerrados, dado el sueño que tenía en ese momento, escucho la misma risa burlona de la mujer. Decido ver rápidamente y correr la cortina del baño para no encontrar absolutamente nada. Comienzo a decirle que me dejara tranquilo y me dejara de molestar. Y de nuevo escucho la risa, pero como si estuviera pegada al lado mío. La risa se escuchaba a unos 2 centímetros de mis oídos, lo cual me parecía impresionante. Me demoré 3 minutos en salir del baño y corriendo me fui a acostar. Al día siguiente le dije a mi mamá lo que estaba pasando. Ella empieza a hacer sahumerios quemando ajos, palo santo y todo ese tipo de cosas, y nos dice a todos que sí se siente una mala energía. Mi hermana dijo que veía a una mujer asomándose por la escalera, por lo que después de un tiempo, gracias a lo que mi mamá realizaba, se calmó, y me dejaron de pasar ese tipo de cosas. La verdad es que siempre fui de ver para creer y nunca le creía a mi hermana hasta que me pasó a mí, pero eso me dejó impactado hasta el día de hoy. Desconozco si en la actualidad siguen pasando cosas en la casa, pero desde ese momento le tomo cuidado a las cosas que veo. El único lugar donde veo este tipo de cosas como tus videos son en el trabajo y pocas veces en la casa. Hoy me encuentro en la 5ª región, y la paz que tenemos ahora no la cambiamos por nada. Saludos, Enzo, y gracias por leer mi historia. En el año 2007 falleció mi abuelo. La casa y parte del terreno me fue heredado. La presión de parte de mi familia para que vendiera la casa era bastante. Lo único que sabía es que no era todo por el dinero, más bien, por lo que habitaba en aquella casa. Recién a mis 35 años me contaron uno de los secretos familiares más oscuros. Mi abuelo supuestamente hizo un pacto con el demonio. Todo esto para el bienestar familiar. Y a cambio de esto ofreció su hogar al momento de fallecer. Por eso era tan importante que ese terreno se vendiera. Además, uno de sus hermanos se quitó la vida en la pieza trasera de la casa, donde de pequeños acostumbrábamos a quedarnos. Según el relato de mis hermanas, este hombre hasta ahora se aparece colgado en la pieza cada vez que no se ocupa por un largo periodo de tiempo. Lo peor de todo es que era algo normal para mis abuelos. Ellos estaban conscientes de todo lo que pasaba en esa casa. Aún así, lo escondieron por muchos años. Todo esto lo cuento ya sabiendo la historia, aunque los primeros días que tuve que quedarme solo en la casa lo pasé pésimo. El olor era nauseabundo, las cosas de la casa desaparecían, las luces fallaban y el frío era insoportable. Una de esas noches dormí en la pieza de mi abuela. Ellos dormían separados y viví una de las experiencias más terribles de mi vida. Cansado llegué a la cama y comencé a quedarme dormido. Pero el sonido de la puerta de la calle hizo que esto fuera imposible. Salí rápidamente y no había nadie. Al darme la vuelta, el piso estaba con marcas de barro, marcas que parecían de un animal. Lo primero que pensé es que se había metido un gato callejero. Busqué por toda la casa y las huellas iban a dar a la pieza de mi abuelo, que hasta ese momento se encontraba bajo llaves. Agarré las llaves, abrí la puerta lentamente y las marcas desaparecían debajo de la cama de mi abuelo. Con miedo, casi tiritando, encendí la linterna de mi teléfono, pero no había ningún animal, pero sí un pequeño bulto. Cuando lo saqué, podía notar que había algo raro dentro. Cuidadosamente lo abrí y eran dientes, lo que jamás supe si eran humanos o de algún animal. Aquel olor que desprendía era putrefacto, similar a los que sentía a ratos en los pasillos de la casa. Solo lo dejé botado y corrí hasta el comedor. Mis manos temblaban, mientras trataba de hacer una llamada. En ese mismo instante siento que alguien estaba en la cocina. Podía escuchar sus pasos claramente. Doy la media vuelta y habían 2 mujeres de un aspecto horrible. Lo que nunca he podido olvidar con detalles eran sus piernas largas y deformes. Eran similares a las patas de un avestruz. Se acercaban lentamente. Las luces de la casa se apagaban y se encendían. Lo único que hice en ese momento fue correr. Llegué a la entrada y corrí por toda la cuadra gritando. Todo esto cerca de la 1 de la madrugada. Algunos vecinos salieron de sus casas preguntando qué pasaba. Trataba de explicar, pero obviamente nadie me hizo caso o nadie me entendió en ese momento. Solo uno de ellos, que al rato ingresó a la casa y dijo: «Hay 2 mujeres que están de espaldas, sentadas en el comedor tomándose un té, a la luz de las velas».
Él hasta ese momento también las vio como dos personas más, incluso creyendo que se trataba de mis hermanas, sin saber que aquella noche yo me encontraba completamente solo. Nunca supe quiénes eran esas mujeres y qué relación habrán tenido con todo lo que conté anteriormente sobre la casa y la historia de mi abuelo. Lo único que supe es que con el tiempo aquella casa fue demolida y que efectivamente el terreno se vendió. Y aquí viene lo más extraño y horrible a mi parecer, y es que en la actualidad este terreno o esta casa es un jardín infantil. Y digo horrible más que nada porque hace algunos días atrás pasé por ese lugar y la vibra que se siente es la misma que cuando mi abuelo vivía en ese sitio.